Filter AI Talks, que como apuntaba en la anterior edición, la segunda edición del No Filter AI Talks, es un back to basics, conversaciones personales, entre personas, con experiencias personales y con puntos de los que poder hablar, que es de lo que va el día de hoy. Hoy tengo la grandísima suerte, privilegio, honor de contar aquí con nosotros con Alberto Terol. Alberto, no sé si se acordará, pero nos conocimos ahora como 2 años y medio en un evento de Microsoft. Sí. Y me acerqué ahí, o sea, yo te tenía ahí como un grandísimo referente, que te sigo teniendo, en todos los temas de gestión del cambio, de la adopción. Hablaremos de ello ahí un poquito más en profundidad, un poco más adelante. Y yo destacar, o sea, la generosidad que tiene y lo fácil que lo hace todo. Aparte de que sea, desde mi punto de vista, de las personas, de los profesionales referentes en el mundo de la adopción y en particular de la adopción de este cacharrito que llamamos la IA y que, bueno, nos inunda en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, muy bienvenidos todos y bienvenidísimo, Alberto. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Miguel. Al revés, un gusto además este formato tan divertido, tan fresco, tan diferente, que en tiempos de IA, de convergencia a los mismos contenidos, pues la componente humana tiene un valor especial, ¿no? Nos faltan las cervezas para hacerlo más humano todavía, pero llegará. Yo tengo un café, no es lo mismo, pero... Llegará. Bueno, Alberto, como ya sabes, o sea, vamos a seguir por una serie de preguntas. Hoy vamos a abrir, como vamos aprendiendo de la primera a la segunda, los que tengáis algún comentario o pregunta y nos dé tiempo, en el chat de LinkedIn las podéis dejar. Si nos da tiempo, las intentamos contestar. Y vamos con la primera, que es la estándar de arranque. O sea, lo habrás explicado 100.000 veces. Lo tendrás súper pulido. Lo contarás en millones de presentaciones ahí en tu día a día. Pero para mí la primera pregunta, la que va a girar todo esto es, para Alberto Terol, ¿qué es esto de la IA? ¿Por qué tiene el impacto? ¿Por qué ocupa nuestra agenda prácticamente todos los días? Pero sobre todo, para que se lo cuentes, le comentaba a Javier Ochoa la semana pasada, digo, cuéntaselo para mi madre, por favor. Cuéntaselo a la señora Elvira. O sea, a la señora María, al señor Manolo, que digo yo siempre. Efectivamente, ¿qué es la IA para mi madre? Esta es la pregunta fácil, ¿no? A partir de ahí, luego ya empiezan las... A partir de aquí ya viene todo solo. Qué barbaridad. ¿Qué es la IA? ¿Qué es la IA? Pues yo a lo mejor a tu madre le voy a asustar. No lo sé. No lo sé. O sea, porque para mí la IA, y si quieres luego entramos más en componente de tecnología, pero para mí la IA no es una revolución tecnológica. Yo creo que en el contexto de la charla de hoy, yo creo que esto es importante. Es casi si tuviera que pensar en alto, es casi una redistribución del poder cognitivo entre la persona, el algoritmo. Estamos hablando todo el día de modelos, pero esto para mí casi es un debate mucho más profundo, no desde la táctica de la tecnología, sino casi de la simetría del modelo, cómo la IA baja el coste de pensar, de decidir y de producir conocimiento. Entonces esto que es una oportunidad clarísima y seguro que tocamos el tema, pero también pues genera tensiones, tensión a estructuras, roles, jerarquías, que quizás estaban diseñadas para otro mundo anterior, donde donde esto no era así. Yo a veces en sesiones de gestión del cambio, que hablo mucho del cambio tecnológico, creo que hay un elemento interesante de este cambio tecnológico de la IA, es que cada ola tecnológica, si lo piensas, el pasado cambiaba lo que hacíamos, ¿no? Y la IA cambia incluso hasta quién puede hacerlo. Yo de repente puedo hacer cosas que antes no podía hacer, no estaban a mi alcance. No solo lo hago diferente, sino que accedo a otras áreas. Entonces, pues desintermedia todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Yo creo, bueno, en empresas como la tuya y la mía, pues eso nos obliga a reinventarnos a marchas forzadas, porque además pues estamos siempre presionados
pues por urgencias, debemos tomar, en este contexto IA, donde todo va tan rápido, pues debemos tomar decisiones absolutamente urgentes, con altos índices de riesgo, Más todavía. más todavía, con datos inciertos, incluso sobre valores en disputa, que alguno dice, ¿no? Oye, pero ¿dónde está el humano? ¿Dónde está la gente? Se producen hasta debates éticos. Entonces, para mí esto es una revolución de un modelo económico que va a generar unas barreras además de entrada altísimas, a unos costes fijos descomunales a las compañías, y en cambio se da el paradigma del coste variable marginalmente tendiendo a cero, ¿no? Entonces, pues esto desencadena oportunidades desde el punto de vista empresarial, personal, del individuo, que si quieres, pues vamos ahora tocando, ¿no? Yo, vinculado con la conversación que teníamos de cara al arranque y subrayando el componente del coste, ha rebajado el coste de pensar, ha rebajado el coste de producir, lo cual tiene también sus efectos perversos. O sea, más allá de los positivos, que lo tengo claro, tiene sus efectos perversos de la cantidad y la velocidad a la que generamos cosas para que luego otras IAs se las lean y nos sumamos. O sea, estamos convirtiendo este componente, ¿no?, de AI Slope, miremoslo por donde lo veamos, en el trabajo, en el día a día, y que además estaba la esencia de este formato. Es decir, ya, ¿para qué vamos a leer más documentos, más papeles resumidos con inteligencias artificiales para llegar todos al mismo sitio, ¿no? Justo. Es muy interesante. Pero porque estamos usando la tecnología para procesos humanos de la antigua forma de trabajar. Yo creo que tenemos que coger el lápiz, el papel, base cero y repensar procesos desde cero, ¿no? Yo soy profundamente positivo. O sea, es verdad que genera un workflow y lo comentabas, ¿no? Al final, la capacidad de enguarrar procesos es descomunal ahora mismo, ¿no? Es descomunal, efectivamente. Entonces, precisamente es más importante que nunca dotar a sentido, elegir el caso de uso, limpiar el proceso. Yo siempre cuando hablo de procesos, los procesos tienen muy mala prensa, pero entender los procesos de una compañía, primero entenderlos, limpiarlos, organizarlos y luego al final automatizarlos, incluso algunos matarlos directamente. O decidir, efectivamente. Yo esa es la parte según profundizo más en ello, también lo comentábamos antes, es la reflexión hacia la que llegamos, ¿no? De decir, más vale empezar desde cero. O sea, el seguir estirando y dándole vueltas y retorciendo unos de los procesos y de los modelos de trabajo con los que estamos habituados nos lleva a eso, a guardarlos un pelín más, ¿no? Súper, súper. Alberto, tu caso de uso favorito. Mi caso de ¿Dónde uso. no puede explicar tu guía de cabecera? Bueno, permíteme que me suba desde el casito de uso hasta casi familias de casos de uso. A mí me parece Vale. que la IA es la oportunidad que tenemos ahora de hacerlo bien. Y me explico, ¿no? Yo creo que la transformación digital hubo mucho de digitalizar, que ahora podríamos hacer paralelismos con agentificar, meter modelos, pero hubo poco de transformación. Yo creo que mis casos de uso favoritos son aquellos que de verdad transforman procesos y cambian compañías, ¿no? Todo lo que no sea replicar flujos de trabajo humanos, sino crear flujos de trabajo agénticos y algorítmicos casi por diseño. Un poco justo lo que hablamos ahora, evitar el work slope. Y a veces casi no lo más espectacular, sino casos de uso poco visibles, poco sexys. Son aquellos casi, yo cuando estaba en Iberia, responsable de experiencia del cliente, hablaba que la mejor interface siempre es la que el usuario no percibe. Pues con esto de la IA para mí es un poco lo mismo. El mejor caso de uso es el que reduce la fricción cotidiana, es menos se sexy. integra en un flujo de trabajo, no pide permiso mental al usuario, no dice toc, 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 estoy aquí, soy la IA. No la noto, ¿no? Está ahí en el backstage funcionando, ¿no? El mejor caso de uso de la IA es aquel que deja de parecer IA, casi, ¿no? En visión de empleado, de cliente. Y luego me están llamando mucho la atención, lo que pasa es que creo que todavía estamos en fase embrionaria, todo lo que tiene que ver con gestión del conocimiento, organización del conocimiento, orquestación cognitiva, pues entre equipos humanos, equipos algorítmicos, ahora que llegan los agentes. Si ya era un lío
en gestión de personas antes, ¿no? Pues los equipos Apolo y los equipos, pues oye, que tienen más dificultades, ahora de repente llega no el Apolo por 10, ¿no? Que es el agente. Entonces, gestionar, orquestar cognitivamente todo eso, pues es complicado. A mí me encantaría que llegara ya el concepto de segundo cerebro. Todavía creo que no está ahí. Yo que documento toda mi vida profesional, los OneNotes, los Evernote en vida personal, digo, oye, me encanta y ya empiezo a poder hablar, como digo yo, con el Alberto del pasado, ¿no? Y empezar a dialogar con ese conocimiento tácito, sobre todo, porque el explícito es como más fácil porque está documentado, hay bases de conocimiento, pero poder interaccionar con ese conocimiento tácito, de repente, y a nivel de compañía es importantísimo, ¿no? Se nos va gente, pues a lo mejor que lleva años de experiencia, que no es ya la documentación que deja, ¿no? Sino sus relaciones, su ecosistema. ¿Cómo podríamos llegar a replicar todo eso? Toda Me familia. fascina como estrella polar ahí de casos de uso. No, ese concepto de digital twin, Personal, pero persona. eso O sea, es. el tuyo, además, el tuyo, para poder hacer ahí experimentos. Has comentado ese Alberto del pasado. ¿Qué le dirías a tu Alberto del pasado? Pero del pasado de hace 2 o 3 años, o sea, tampoco hay que ser mucho más, de cara a haber sacado más partido a todo lo que está pasando o qué hubieras reenfocado con respecto a, o sea, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje en estos años de estar trasteando con todas estas tecnologías? Bueno, hay muchos, ¿no? Yo creo que, y aparte tienes unas hipótesis, yo en todos los aspectos de gestión del cambio entramos con una serie de hipótesis y la realidad nos reenfoca porque vas averiguando esos aprendizajes on the go. Uno de, Los vas y aterrizando, aterrizando, además. efectivamente. Uno de ellos, que el caso de uso lo aporta el contexto de cada uno. Yo creo que eso, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho bien. En vez de ir con un playbook de casos de uso determinados, yo también de experiencias anteriores, de experiencia cliente, al final en la PPT y en la Torre de Marfil no se te va a ocurrir la playa de funcionalidades, de utilidades que lo que estás montando va a producir, ¿no? Entonces yo creo que tenemos la responsabilidad de mostrar el arte de lo posible, con ejemplos específicos que el usuario, el empleado, pueda ligarse mentalmente a él, pueda entender y desde ahí abstraer. Bueno, pues desde este caso de uso que veo que es posible, ¿cómo lo puedo aterrizar a mi contexto específico de mi casito de uso? Otro aprendizaje, eso sí que lo tenía claro desde el principio, que la adopción no es un problema técnico, es un problema emocional de personas. Sí, hay una parte de capacitación técnica y es importante, pero esa es la sencilla o la planificable, la que en un planning puedes definir hitos, pero luego hay una componente ¿Qué emocional. pasa? Efectivamente. Efectivamente, a veces cuando alguien rechaza la IA, probablemente no está rechazando la herramienta, casi está rechazando o está protegiendo su identidad en la compañía, su identidad en el rol, tal. El porqué de la herramienta. Yo ahí me Justo. encuentro pues, habitualmente muchas paradojas o muchas contradicciones. Pero perdona, que no te quería cortar. ¿Qué más? ¿Qué No, no, más? no, bueno, tengo infinitos. Otro que la IA y esta velocidad que parece que queremos todas las compañías adoptar, oye, tener respuestas de forma más rápida no siempre supone avanzar en ganar claridad y entendimiento sobre algo, ¿no? Yo creo que la IA nos ayuda a encontrar esas respuestas más rápido, reduce la barrera hacia esas respuestas, pero de nuevo le tenemos que dotar de un contexto, un conocimiento de nuestros procesos de negocio, de nuestro buen hacer como gestores. A veces leía el otro día por ahí un paper que hablaba de que incluso los buenos gestores en el entorno personas acostumbran a ser buenos gestores de IA. Y dices, ¿por qué? Bueno, porque más allá de la componente humana de gestión de personas, en cuanto a, al final, ¿qué es gestionar un equipo? Pues Hay es diferencias. definir un Mm. propósito, un objetivo, dotarles de un contexto, armar una visión. ¿Qué es hacer un prompt en una IA? ¿Cuáles son las mejores prácticas de promptear una IA? Pues son parecidas, instrucciones claras, dotar de ámbito de actuación a tu equipo, dotar de ámbito de actuación a la gente. Dar Y me pautas. llamaba la atención porque es un poco contraintuitivo, Tiene ¿no? mucho sentido, tiene muchísimo sentido. Sí. Los buenos gestores de personas que además pueden trabajar con diferentes perfiles de equipo,
para ser capaz de poder traducir, todo este tipo de temas. Y luego, si me permites, creo que también desactivar nuestra mente determinista. Y eso además es un tema evolutivo, ¿no? Estamos absolutamente sesgados hacia la ilusión de control, el tratar de entender que sí, y ya si somos ingenieros, yo soy de organización industrial, siempre digo que soy ingeniero de letras, pero los que trabajamos con ingenieros hard, esta visión determinista, oye, pues si la variable de entrada es A, la salida tiene que ser C. Pues no sí, siempre. o D o E, ¿no? Entonces, y ni siquiera en la realidad. O sea, quiero decir que no bueno, la realidad necesitamos mucho una menos. generativa, la realidad es todavía mucho más variable. No. Efectivamente. O desactivar mentalidades de inercias. O sea, Justo. desactivar inercias. Hay un punto en el que yo creo que coincidimos plenamente. O sea, yo no puedo, lo digo a todos mis allegados y demás, yo no puedo con la gestión del cambio. La gestión del cambio para mí es algo del pasado. La gestión del cambio entendida como vamos a comunicar y vamos a formar. Y lo que soy firme creyente es en la gestión de la adopción, en hacer que las cosas pasen. Esto es mi visión y yo sé que la tuya es, sin adopción no hay impacto. Justo. Y además, por favor, que no nos llamen hacia el final del proyecto. Bueno, esa es la otra, efectivamente. Eso es gestión del cambio tradicional pura y dura. Desde el principio, desde el entendimiento de cuál es la oportunidad, cuáles son los usuarios, cuáles son sus aspiraciones, sus dolores, sus temores. Y efectivamente, para mí el KPI el output de la gestión del cambio es cómo lo hacemos, lo que conseguimos es mejor impacto, mejor adopción. Para mí, la adopción además ocurre cuando el no uso deja de ser casi una opción. Al final, yo cada día estoy más convencido del poder de las leyes de la física, ¿no? El agua se encañona por el camino de menor resistencia y yo creo mucho. Y todo, y las personas y todo eso, pero es una gestión de energía, ¿no? Para mí, la gestión del cambio es gestión de energía y tiene que ver con montar procesos, montar mecanismos para guiar a la organización reduciendo la fricción. Hace poco escuchaba al premio Nobel estuve el año pasado en Madrid, Thaler, el premio Nobel de Economía, que tiene un gran expertise en behavioral economics, ¿no? Y típicamente hablaba de los incentivos, los motivadores, las palancas de aceleración, que en gestión del cambio los hemos utilizado toda la vida, ¿no? Y yo cada vez creo menos en la parte de incentivo y más en la reducción de lo que él llama el slope, que es el barrillo, la fricción, cómo eliminar fricción. Entonces dices, por ejemplo, en IA, pues para mí es claro, o sea, disponibiliza herramientas de forma sencilla, segura, integradas en flujo de trabajo, porque de forma natural, pues ese empleado, ese usuario, va a ir a por ella, ¿no? Sí. Profundizando en este punto, Alberto, no te voy a preguntar qué tan bien, qué tan mal estamos haciendo las cosas, pero yo creo que siguiendo el componente de sin adopción no hay impacto, ¿qué es lo que debería dar sentido, debería estar siempre en cualquier estrategia de adopción de IA? Bueno, yo creo que hay varios temas, ¿no? Y vemos la cara positiva y la cara negativa. No confundir el despliegue con adopción. Oye, despliego, habilito una serie de licencias, una serie de herramientas. No, instalar IA, ¿no? Sin rediseñar el flujo de trabajo, pues es como poner un motor de reacción a una bici. Esto va de pensar el proceso y medir impacto, ¿no? Pensar que la formación son vídeos y manuales. No, la formación va de experimentar, de jugar. Creo que nos tenemos que dotar las empresas, que son lugares muy serios, de mecanismos de experimentación, de cómo aprendíamos como pequeños, cómo aprendemos como niños, ¿no? Probamos, jugamos, medimos, ajustamos, iteramos y eso pues yo creo que tenemos que dotarnos de perímetros de actuación para el empleado. Creo que estamos dando quizá en determinadas organizaciones muchas vueltas a casos de uso que no mueven la aguja fuera del perímetro. Hablabas antes del work slop. Oye, esto no va de escribir correos. De verdad, la mayor creación de valor es que unos escriban correos como Shakespeare y otros lo reduzcan a bullet points. A lo mejor
o sea, esto no deja de ser además procesos internos de compañía, de comunicación, porque no empezamos a enfocar casos de uso a lo que De percute verdad, fuera del perímetro, importante. efectivamente, de mi compañía, ¿no? Y diseñar en términos de flujos algorítmicos. Yo el otro día, en una charla pues tengo también vidas pasadas en mundo de marketing y ventas, y alguien pues un poco provocador decía que tenemos que estar empezando, bueno, ya es una disciplina, ¿no? El geo, ¿no? El equivalente al SEO aplicado a algoritmos. Es que nos van a comprar algoritmos, va a haber algoritmos compradores. Entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido exclusivamente aplicar IA a procesos netamente humanos, sino también va a haber otro partner, otro cliente, Las otro proveedor, personalidades, efectivamente. Entonces, ¿cómo nos agentificamos? Yo recuerdo también en mi época de Iberia estamos obsesionados con no, apificar la compañía, es decir, dotarnos de accesible. enganches contra sistemas de terceros, contra algoritmia. Oye, ¿por qué no podemos a lo mejor apificar la función? Yo desde la función de Change Management ya nos estamos, entre comillas, apificando. Ya hemos disponibilizado un agente que para aquellos proyectos donde no podemos llegar a entrar, pues tienes un mínimo skill set que te puede ayudar como product owner a montar un plan de adopción y gestión del cambio de tu iniciativa. Creo que tenemos que estar preparados para eso. Súper. No, no, me resuena plenamente. Lo del despliegue no es lo mismo que la adopción. Desplegar no significa adoptar. Está claro, es algo que se aprende rápido, Sí. pero que todavía hay que aprender. Y la adopción, además, a veces se entiende adopción, oye, usa, no usa, bueno, ¿Y pero para ¿con qué qué? intensidad? ¿Y ¿Cuál para es qué? la adherencia? ¿Cuál es la Ujú. continuidad en el tiempo, la recurrencia? Y eso a veces tampoco bueno, desde un punto de vista netamente de experiencia empleado. Sí. Es mejor la experiencia empleado como resultado de utilizar eso? Porque le va a reducir su fricción. Yo, además, en el punto este que lanzabas de formación, em, yo creo que esto nos cambia el cómo hemos abordado, cómo hemos enfocado el componente de formación desde todas las dimensiones. Uno, Mm. porque esto no vuela con una formación tradicional al uso. O sea, estoy completamente de acuerdo que esto es hands-on, esto es experiencial, porque no hay un proceso, o sea, quiero decir, no hay un procedimiento para poder aplicarla. Forma parte de tu Lo vas a hacer creatividad, tuyo. lo vas a hacer Claro, tuyo. Entonces, claro. y luego ya el componente de vídeos es experimental y, y además es un ongoing, es un continuum en el que muchas veces las organizaciones, más allá de que estén dando cuenten con planes estructurados, es un cambio de mentalidad, es un cambio cultural muy profundo en las organizaciones y en los profesionales. Yo creo que más en los profesionales este concepto que las organizaciones, fíjate. Y luego yo creo que tienen una diferencia clara con otras tecnologías, que es un blanco móvil, que Sí, cada semana está cambiando. Entonces, creo que tenemos que dotar a nuestros empleados de mecanismos de aprendizaje, más que de una formación, dotarles de mecanismos de aprendizaje que les permitan hasta autoactualizarse, porque el estado del arte se va moviendo, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco generarles un FOMO, porque a veces, oye, no es necesario utilizar el último modelo no, para efectivamente. ¿no? Es tener claro, desde mi punto de vista, es tener claro qué es lo que quieres hacer, cuáles son las herramientas que tienen. Y además, leí hace poco el concepto este de la ley de Moore, el de cada Sí. 2 años se duplicaba el antiguo, la ley de Moore analógica o el digital 1.0, llamémosla como queramos, que cada 2 años se multiplicaba por dos, se duplicaba las capacidades de los procesadores, ahí en su momento, y que la revisión de la velocidad a la que estamos habituados o lo que ya nos hemos anestesiado de alguna manera es que esto se había pasado de 2 años a cada 3, 4 meses. Y si miras con un poquito de perspectiva, te das cuenta, o sea, cada 2, 3, 4 meses hay algún avance en vídeo, en audio, en lenguaje, en capacidad de procesamiento, en depuración de con lo cual, sí, hoy no lo puedo hacer, pero posiblemente es cuestión de ¿qué? ¿De 6 meses? Sí, lo que pasa es que al mismo tiempo tú hablas de la ley de Moore, pero luego está la de Martech, ¿no? Que lo que dice es que efectivamente esa ley de Moore te dispara en exponencial la tecnología, el progreso tecnológico, pero el ser humano no No, es capaz de seguir ese ritmo, no va no a exponencial, sino a logarítmica. Y creo que parte de nuestro rol
como gestores del cambio y de la adopción es definir qué tecnología es la necesaria, que a veces es la mínima para el caso de uso que tengo que desempeñar, porque si no lo que estamos haciendo es crear un gap cada vez mayor, ¿no? Y esa parte que has comentado a mí me parece esencial. Hay una cita, a mí me gusta utilizarla mucho, de Edward Wilson, que habla de eso, de tenemos tecnologías de dioses en mentes y medievales un mindset, procesos medievales y un mindset paleolítico. y mindset paleolítico. Somos Efectivamente. pequeños monos con un poquito menos de pelo, ¿no? Sí, pero con una tecnología que habitualmente, o sea, estando viviendo en el día a día en este tipo de mundo, o sea, nos supera. Y yo vamos, reconozco ese componente de FOMO para aquellos que no están en el día a día de esto y del trabajo que requiere. Nos quedan 4 minutitos. Alberto, la última pregunta. ¿Cuál es tu consejo, tu recomendación? Un consejo made in Alberto. Bueno, hay uno que no es made in Alberto, es made in mi antiguo equipo en la aerolínea Iberia, que además creo que es un consejo que no es para IA, es para todo en esta vida, ¿no? Que es los porqués antes de los cómo. Cuando los porqués los tienes claros, los cómo vienen casi del tirón, ¿no? Nosotros decíamos en el modelo de diseño de Iberia, decíamos design the right things before design things right. Es decir, antes de diseñar la cosa, el servicio, el producto de forma correcta, y ahí entra la tecnología, la IA, asegúrate de que estás respondiendo a la necesidad de cliente o de empleado adecuada, ¿no? Empieza por la oportunidad, no por la tecnología. Tenemos que ser conscientes del arte de lo posible de la tecnología, pero eso viene después en el menú. Primero hay que elegir el plato y luego ves cómo lo emplatas, ¿no? Entonces, para mí es peinarse la compañía, observar dónde se pierde tiempo, dónde hay fricción, dónde se toman decisiones pobres por falta de conocimiento, por falta de contexto, introducir ahí la IA como catalizador, pero no como protagonista, ¿no? Casi te lo digo con lo que hablamos antes de esa IA que no se nota, la menor tecnología, la menor IA para cada caso de uso. Tenemos una verdadera obsesión por el último artefacto tecnológico. Y luego, y un poco ligado con esto, cuando vas a primera línea de trinchera, que creo que es donde las cosas suceden, bajar a las operaciones, hablar negocio, no hablar tecnología. La tecnología es demasiado importante como para ser dejada exclusivamente a los tecnólogos. Hay que hablar negocio, hay que hablar desde la oportunidad, desde el dolor del usuario, ¿no? Entonces, importancia de conocer estos procesos, limpiarlos, eficientarlos y aquellos que sean necesarios, ¿no? A mí has citado a Wilson, a mí hay otra que me gusta mucho, habló Drucker en su día o Ackoff, que es no hagas más eficiente algo que no debería ser hecho en absoluto. Entonces, de nuevo, los para qué y los porqués, y luego entramos en los cómo, ¿no? Y luego experimenta, lánzate a la piscina. Esto es como la estrategia del pingüino. Yo digo a veces, falta que salte el primer pingüino al agua, a ver si le devora la orca. En las empresas estamos, ¿no?, como pingüinos, y hasta que salta el primero, y oye, saltemos todos, porque esto va de experimentar. No hay respuestas, dotar un clima de experimentación, de no penalizar el error, sobre todo en fases tempranas, porque estamos todos aprendiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo muy buenas experiencias creando comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje. Más allá de lo que yo te cuente sobre esta herramienta de IA, prefiero que te lo cuente un compañero tuyo que esté trabajando con ella en el día a día y se genere esas sinergias y esas complicidades en un entorno seguro donde tú puedes decir, oye, ¿esto cómo se hace? Houston, I need help. ¿Quién sabe cómo atacar esto? Porque yo estoy atascado. Yo por reforzar esas tres recomendaciones, esos tres consejos que me parecen fabulosos, el por qué antes de los cómo, y no hay que confundir herramienta versus el para qué. Yo creo que muchas veces, a veces estamos en eso, en utilizar la herramienta y no tanto el para qué la estoy utilizando. Lo de hablar negocio, me gusta mucho cómo lo has enfocado, y además es algo que habitualmente yo lo empiezo a ubicar, lo empiezo a encontrar en el componente de la inteligencia artificial está construyendo un
Shadow IT basado en el negocio. O sea, los Mm. negocios construyendo soluciones para su punto y sobre todo experimentar. Pues son las 8. Qué corto se me ha hecho, Miguel. Lo Hay que tenemos, pero continuarlo. yo intento ser prudente con la media hora. Igual lo alargamos un poquito más. Oye, yo creo que nos has dejado perlas. A mí me has dejado perlas. Las tengo aquí apuntadas, luego las resumiré, pero desde el componente del coste de pensar a el componente de mejor enfocarlo a algo que no se note, dirigido a reducir la fricción, que desplegar no es lo mismo que adoptar, el componente de formación, lo de los casos de uso que mueven o no mueven la aguja, el ponerle foco, el centrarse en aquellas cosas que son importantes, no lo que estamos haciendo y que a lo mejor deberíamos dejar de hacer. Yo creo que muchas veces tenemos que empezar con esa pregunta y los porqués antes de los cómo. Yo me quedo con un mogollón de perlas, o sea, yo estoy hiper agradecido, es un aprendizaje siempre charlar contigo. Pues igualmente, yo con más preguntas que respuestas me quedo, lo cual es buen síntoma. Repetiremos. Alberto, millón de gracias. Yo te libero para que disfrutes lo que queda de este miércoles, otro miércoles pasado por agua. Nada, ahora me voy con mi agente. Muy bien, disfrútalo y que te